En torno a la reforma laboral se esperan tensiones. Bueno, por supuesto, obvio. La interna kirchnerista no da respiro. Arrancó el juicio por los cuadernos de las coimas. Si llego a tocar cada uno de estos ítems, Enrique, terminamos pasado mañana. Así que vamos a tratar de enfocarnos en alguna de las cuestiones. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Lo tufa Alberto, aquí en Radio ¿Qué tal, Condor? Alberto? Buenos días a todos. Realmente es una agenda muy amplia porque es un barajar y dar de nuevo. Yo creo que el gobierno ha tenido una segunda oportunidad, la ha apreciado como tal. Todavía tal vez no ha logrado un balance de fuerzas internas que lo habilite, pero ha puesto en marcha mecanismos que le permiten avanzar a donde quería haber avanzado al principio de su gobierno y que se obturó por muy diversas circunstancias. A mí me parece que lo central es haber entendido que, si bien desde el punto de vista aritmético, electoral, la victoria muy ajustada, apenas una diferencia mínima en la provincia de Buenos Aires, 30.000 votos, no es una diferencia, es un empate desde muchos puntos de vista. Sí se puede desempatar en el Congreso, en lo que llamaría la geometría institucional, puesto que en realidad Milei entiende, le ha costado y probablemente le cueste todavía entender, es que representa una especie de consenso que atraviesa los partidos políticos. Yo diría que hay 2/3 de la sociedad argentina que le entiende ciertas reformas, aunque no comparta ni el método ni las herramientas, porque una cosa es el método con herramientas políticas válidas y otra cosa es que no teniendo el método arremete contra lo que tiene delante. Me parece que esto lo complicó, le restó aliados, y sobre todo profundizó una imagen del gobierno en toda la primera etapa, que es la explicación de la parálisis, que es la idea de exterminar al adversario. Es decir, dividir en dos la sociedad, una parte de la sociedad eliminarla, exterminarla, si pudiera meter presos a sus líderes lo haría, y si los pudiera decomisar y eliminar los demás lo haría. Me parece que esa visión, que es muy parecida a la de algunos otros presidentes latinoamericanos, es una visión primitiva. El país no está para eso, el país está bastante preparado para políticas de consenso, que no son los consensos que conocíamos, son consensos diferentes, pero al fin y al cabo creo que hay acuerdo, y que esto es lo que estamos viendo hoy. Se elige un ministro como Santilli, que es una figura que viene desde hace mucho tiempo en la política argentina cultivando relaciones. Ya desde joven Santilli tenía relaciones muy fluidas con figuras como Monzó, Capitanich, Rodríguez Larreta, Gustavo Vélez. Desde joven estaban todos más bien en una misma visión, estuvieron todos alrededor de la candidatura de Ortega en su momento, ¿se acuerdan ustedes de Tucumán? Son figuras que tienen relaciones viejas, públicas y privadas, que tienen diálogo, que no tienen ningún tipo de reparo en poder conversar. Lo que sí es el Ministerio de Interior no va a ser el que teníamos en vistas con Guillermo Franco, una especie de jefatura de gabinete, sino más bien un ministerio dedicado al diálogo político en el sentido, yo diría casi retórico, con los gobernadores, y va a acumular el poder probablemente en otras áreas. Creo que va a crecer mucho el Ministerio de Seguridad. No quiero dejar pasar por alto esto que estás hablando de Santilli. ¿Santilli ya se fue del PRO? ¿Ya saltó? Y el PRO es un movimiento transaccional. Digamos que nació en la capital federal, en su expansión nacional se expandió de una manera acelerada, con figuras que estaban muy poco preparadas para un espacio político. La prueba está que apenas empezó a funcionar Juntos para el Cambio, no pudo soportar las tensiones internas, y creo que los que han quedado flotando son más bien una generación de dirigentes peronistas, casi todos ellos, o sea, con muchos vínculos generacionales y funcionales también con sectores del peronismo que hoy están de alguna manera en la periferia, porque el kirchnerismo ocupó el centro de la realidad. A medida que el kirchnerismo decaiga en su capacidad de controlar al peronismo, al panperonismo, estas figuras podrán evolucionar con mucha mayor libertad. Enrique, me parece que muchos de ellos están en la libertad de avanza, pero muchos otros están vacantes en casi toda la provincia, en muchos gobiernos. Recuerdo que en esa generación, recuerdo el caso de Las Neves, por ejemplo, que se murió, había varios gobernadores también. Creo que se va a recrear ese frente de gente generacional. Sí. Vayamos a esa reunión del viernes famosa, donde Macri sale decepcionado. Macri peca de ingenuidad en el trato con Javier Milei.
Milei lo maltrata permanentemente y, bueno, hay un término que no quiero utilizar, ¿no? Que se usa mucho en la calle. Ese destrato parece ya una subestimación total y Una absoluta. especie de verdugueo, dirías vos, ¿no? Me parece, no quiero Sí, iba a decir la decir otra palabra. cosa. Iba a decir otra cosa. No forma No, yo parte creo de que mi léxico, al menos radial, ¿no? Macri ve venir un proceso que se lo han explicado todos sus amigos en el mundo, que es el proceso que explica perfectamente Aznar y el PP, y le pasa al centro derecha o a la derecha liberal en casi todo el mundo, que estos movimientos de derecha, su principal objetivo es fagocitar hacia la derecha a todas las fuerzas políticas y convertirse en una especie de representación de la derecha. Me parece que el PRO corre el mismo riesgo que corre el PP en España, para decirles un modelo, porque está Aznar hoy en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que él lo que ha tratado es rápidamente de tratar de capitalizar un supuesto apoyo electoral, diciendo, miren, vamos a colaborar en el gobierno. Y ahí lo recibió y le digo, ya están colaborando, ya los tengo en el gobierno. Todos los ministros centrales de mi gobierno han sido ministros tuyos. No sé qué me vas a agregar. Un poco esa idea, una idea idéntica a la que están sufriendo los centroderechas liberales en el resto de Europa. A mí me parece que Macri lo que trató es de capitalizar rápidamente, y lo que le han dicho, comportate como un expresidente, tenés un lugar como expresidente, no tenés un lugar en la gestión del gobierno y sobre todo en las áreas clave en que Macri pretende tener gente trabajando, que son las áreas de infraestructura, probablemente Cancillería, hidrovía. Son todos proyectos transaccionales donde Milei difícilmente se preste a compartirlos o a gobernar, para nada. No necesita, tiene gente, va a tener cada vez más gente. ¿De dónde? De ese sector, precisamente del centro derecha, probablemente también del radicalismo. Le ha costado mucho, pero también el esfuerzo tiene que ver con el radicalismo. Solo ha quedado flotando 6 diputados. Me parece a mí que es un proceso de hegemonía, pero no una hegemonía dictatorial, es una hegemonía más bien en eliminar, vamos a decir, hacia el centro casi toda coexistencia o cohabitación con otras fuerzas políticas. Bueno, el otro tema tiene que ver con la interna kirchnerista, no da respiro, decíamos, ¿no? En la previa a tomar contacto contigo. El peronismo está en una encrucijada. La CGT, que es el brazo sindical, la columna vertebral del peronismo, está en plena renovación. ¿Hay una figura que surja en el peronismo en un futuro? Lo que hay es un peronismo territorial muy fuerte. Hay muchos gobernadores peronistas o cercanos al peronismo que gobiernan sus provincias imperialmente. Todos tienen no menos del 50% de popularidad, ganaron las elecciones de septiembre, y el correlato de eso en la provincia de Buenos Aires son, sin lugar a dudas, los intendentes. Hay intendentes que gobiernan sus distritos con idéntica lógica de la de muchos gobernadores. Hoy hay un reportaje interesante, por ejemplo, a Sugarchuk en La Nación, que hay que leerlo porque representa ese tipo de nuevo dirigente que tiene muy pocos vínculos con el kirchnerismo, que más bien tienen que ver con una afirmación territorial de un peronismo que se ha afirmado en muchas provincias y en el Gran Buenos Aires, sin contar con ningún tipo de acuerdo posible con el kirchnerismo. El kirchnerismo ha perdido sus bases fundamentales, perdió Santa Cruz, perdió Chubut, perdió también, lo que es más importante, algunos baluartes económicos. Para el kirchnerismo haber perdido el IPF, diría yo que es tan importante como perder cualquier otra estructura territorial. Y me parece que eso lo condena, vamos a decir, a ser una minoría intensa, fuerte, con una idea importante estratégica de la política, pero de ninguna manera de tener ese carácter de ancla dentro del peronismo. Le va a dar mayores chances frente a un crecimiento de otros líderes, que insisto, vienen de la periferia, pero no tan periferia. Hoy hay 5 o 6 gobernadores que son perfectamente presidenciales, que gobiernan sus provincias con mucha fuerza. No dudo que habrá alguna candidatura, ninguno de ellos lo tiene en el primer plano, casi todos han querido afirmarse frente a la ola de lo que podríamos llamar conservadora, para llamarlo de alguna manera, porque en las provincias se llama eso conservador.
Y lo han hecho bien. En septiembre todos los gobernadores triunfaron ampliamente en la provincia de Buenos Aires. Y Silov, que no es ajeno a este tipo de lógica, tuvo 14 puntos de diferencia. Bien. Enrique, un abrazo, buen domingo, gracias, como Buen siempre. domingo, un abrazo para todos.